Estimados estudiantes de quinto año, en esta oportunidad ya estamos para terminar el capítulo de unidades químicas de masa. Vamos a estudiar la composición centesimal de un compuesto y determinar la fórmula empírica y fórmula molecular de una sustancia química. Por eso les pido que presten mucha atención. Bien, alumnos, con respecto a la composición centesimal de un compuesto, como podemos observar, se representa con C.C, así es que no te olvides, cuando nos hablen de la composición centesimal, nos están hablando de un porcentaje. Se puede expresar un porcentaje en peso o en masa de cada uno de los elementos que constituyen dicho compuesto. Ahora, la composición centesimal lo podemos determinar en forma práctica mediante técnicas de análisis cuantitativo, vale decir, a partir de una muestra química en un laboratorio. Sin embargo, en forma teórica nosotros lo vamos a hacer a partir de la fórmula de un compuesto químico, considerando la siguiente fórmula. Por ejemplo, si tenemos nosotros este compuesto AXBY y nosotros queremos determinar la composición centesimal del compuesto, debemos de calcular el porcentaje de A, miren, como podemos nosotros observar, que es igual a X por el peso atómico de A sobre el peso molecular de la sustancia y lo multiplicamos por 100. De la misma forma podemos determinar el porcentaje de B, Y por el peso atómico de B sobre el peso molecular por 100. Ahora, no debemos olvidar además de que, como estamos trabajando con porcentaje, al sumar los porcentajes debe resultarme 100%. Entonces, chicos, no olvidemos de nuestra definición. Composición centesimal es expresar en una sustancia el porcentaje de cada elemento. ¿Ya, chicos? Y para finalizar ya nuestro capítulo, tenemos aquí fórmula química. ¿En qué consiste una fórmula química? Una fórmula química consiste en determinar o representar la fórmula empírica de un compuesto y la fórmula molecular. ¿En qué consiste la fórmula empírica? Una fórmula empírica se define como una fórmula mínima, una fórmula aparente, ¿no es cierto? Donde indica una relación entera más sencilla entre los átomos de los elementos de un compuesto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo podemos determinar? Se puede establecer conociendo, ojo aquí, la composición centesimal o conociendo el peso de cada uno de los elementos. Entonces tenemos dos criterios para evaluar la fórmula empírica. Uno, la composición centesimal y el peso o el peso de cada uno de los elementos. ¿Están de acuerdo? Ahora, la fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular nos indica la relación real o verdadera entre los átomos de los elementos que forman la sustancia. Miren, la fórmula molecular ya es una fórmula verdadera. ¿Por qué razón? Porque nos va a indicar el compuesto al cual está representando dicha fórmula. Se establece conociendo primero la fórmula empírica y luego el peso molecular del compuesto. Así es que, miren, alumnos, tengamos en cuenta entonces, ¿ya? Ahora, hay una relación entre la fórmula empírica y la fórmula molecular que es igual a una constante K por la fórmula empírica y esta será igual a la fórmula molecular. Profesor, ¿y qué viene a ser K? K se determina dividiendo el peso molecular de la fórmula molecular, que seguramente nos van a dar como dato del problema, y vamos a calcular el peso molecular de la fórmula empírica, relacionamos, dividimos y K puede resultarnos de hecho un valor entero que puede ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, alumnos, no olvidemos fórmula empírica, fórmula aparente, fórmula molecular, fórmula verdadera. ¿Listo?
Ahora, para determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular, vamos a seguir ciertas recomendaciones. Lo primero, obviamente, que debemos sacar es nuestros datos. Es lo primero, ¿sí? Punto número 1, que nos van a dar de acuerdo a una composición centesimal. ¿Listo? Estos datos los vamos a convertir en masa de cada elemento. ¿Listo? Esta masa de cada elemento lo vamos a determinar sus átomos gramo de cada elemento. Luego vamos a calcular de nuevo átomos gramo de cada elemento. Ya te voy a indicar la razón. Y de aquí vamos a poder obtener dos posibles resultados. Un posible resultado entero y otro donde persisten los decimales. Si persisten los decimales, alumnos, tenemos que multiplicar por un número mínimo entero de manera que este resultado podamos representarlo a través de cantidades enteras para de esta forma determinar nuestra fórmula empírica y luego nuestra fórmula molecular si es que nos piden, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo hacemos todo este proceso? Observa, chicos, hay un proceso aquí. Miren, de una composición centesimal para convertirlo en masa hay que tomar 100 gramos de muestra como base. ¿Listo? Ahora, para la masa, convertirlo en átomos gramos, al peso de cada elemento, a la masa de cada elemento lo dividimos entre su peso atómico. Ahora, si a estos átomos gramo resultan decimales, hay que dividirlo entre el menor de cada uno de ellos. ¿Listo? De esta manera vamos a obtener otra cantidad de átomos gramo. Como les dije hace un instante, que puede ser entero o puede persistir los decimales. Ahora, si logramos tener números enteros, determinamos la fórmula empírica y luego calculamos K para poder hallar recién nuestra fórmula molecular. Y alumnos, les voy a explicar a través de un ejemplo, ¿ya? Así es que presten atención, alumnos, nuestros dos ejemplos. Muy bien, vamos aquí. Miren, jóvenes, acá tengo un ejemplo. Dice hallar la composición porcentual del calcio en el fosfato de calcio. Miren, como podemos observar, dice hallar la composición porcentual, listo, en el fosfato de calcio. Miren, chicos, está bastante, ¿no es cierto? Bastante claro. Entonces, ¿qué debemos hacer para determinar la composición centesimal o composición porcentual, alumnos? Nosotros tenemos que aplicar nuestra fórmula. Profesor, ¿y cuál fórmula debemos aplicar? Presten atención, alumnos. Para ello, como me pide la composición porcentual, es lo mismo que nos digan composición centesimal. Entonces, alumnos, yo voy a utilizar esta fórmula. Miren, chicos, ¿ya? Observa. Ahí tenemos nuestra fórmula. ¿Qué significa, profesor? Significa que, como me dicen, composición porcentual, entonces, alumnos, yo voy a calcular, ¿sí? A ver, miren, tengo el fosfato de calcio, ¿de acuerdo? Miren, chicos, a mí me piden la composición porcentual del calcio, o sea, solamente me piden la composición porcentual del calcio. ¿Cómo lo determinamos, profesor? Aplicando nuestra fórmula. En este caso, para el calcio, me dice, voy a utilizar 3. Observen, 3. Este numerito 3 que pueden ustedes observar ahí. ¿Listo? Miren, 3 lo multiplicamos, ¿sí? Por el peso atómico del calcio. Presten atención. Profesor, ¿y cuál es el peso atómico del calcio? El peso atómico del calcio es 40, ¿sí? Hay que saber los pesos atómicos. Lo multiplicamos por 40, ¿listo? Lo dividimos, como pueden observar, entre el peso molecular. Pero ojo, el fosfato de calcio no tiene peso molecular. El fosfato de calcio tiene peso fórmula, ¿de acuerdo? ¿Y cómo calculamos el peso fórmula? Para ello hay que conocer los pesos atómicos de cada elemento. Por ejemplo, mire,
el peso atómico del calcio es 40, el peso atómico del fósforo es 31, el peso atómico del oxígeno es 16. Lo que vamos a hacer es multiplicar 40 por 3 y sumamos más 31 por 2 más 16 por 4 por 2. Si sumamos todas esas cantidades va a resultar 310. ¿Listo? Ahí está. Lo dividimos entre 310, observen, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer es lo multiplicamos por 100. Ese es todo el ejercicio, alumnos, como podemos observar. ¿Cuánto nos va a dar 3 por 40 entre 310 por 100? Nos va a dar aproximadamente 38,7%. Esa sería nuestra respuesta. ¿Y alumnos? Entonces, como pueden ustedes observar, simplemente tendríamos que aplicar nuestra fórmula. Lo que ven ustedes aquí, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Vamos al siguiente ejercicio. Observa. En el siguiente ejercicio, como podemos ver nosotros, alumnos, observen ahí, dice, el ácido úrico es un complemento orgánico que cristaliza cuando su concentración en la sangre sobrepasa de cierto límite, causando una enfermedad llamada gota, que produce grandes sufrimientos para el paciente. Ustedes pueden leer hasta ahí, es un dato informativo. Aquí viene, ¿no es cierto?, lo que nos interesa como, como capítulo. Dice, el análisis realizado de una muestra de ácido úrico en el laboratorio arrojó los siguientes resultados. Me dan una composición centesimal, como pueden ustedes observar, y aquí está lo importante, alumnos. Dice, determine la fórmula molecular. Esto es importante, chicos. Determine la fórmula molecular. Entonces, como me piden determinar la fórmula molecular, ¿qué debo hacer, profesor? Debo aplicar este criterio. ¿Se acuerdan que les hablé? Ahí está, alumnos. Entonces vamos a aplicar este criterio. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo voy a copiar ahí. Muy bien. Ahí está. ¿Y alumnos? ¿Y por qué, profesor, vamos a aplicar este criterio? Sencillamente porque, si tú te das cuenta, a nosotros nos están pidiendo la fórmula molecular. Míralo, ahí está. O sea, hasta acá debe llegar nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar, ¿no es cierto?, nuestro procedimiento. Sacar datos, dice, ¿no? Hay que hacerlo, sacar datos. Composición centesimal. Entonces, presten atención, alumnos, vamos a resolverlo aquí, ¿sí? Miren, vamos a sacar datos. Dice, primero, determinar la composición centesimal, sacar los datos que nos están dando y que corresponde a la composición centesimal, ¿no es cierto? Observa, 35,71, mira, 35, observa, 71%. ¿De qué, profesor? De carbono. Ahí está. ¿Qué más? 2, mira, observa, 2,38, ahí está, 2,38%. ¿De qué, profesor? De hidrógeno. Ahí está. Obsérvalo. ¿Qué más, profesor? 33, miren, 33,33% de qué? De nitrógeno. ¿Sí? Y me dice el resto oxígeno. Alumnos, nosotros sabemos muy bien, ya les expliqué hace un instante también, miren que observa que la suma de los porcentajes debe resultarme 100%, ¿no es cierto? Debe resultarme 100%. Ahora, la pregunta es, si la suma de los porcentajes debe resultarme 3%, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser el porcentaje del oxígeno? A ver, ¿cuánto sería el porcentaje del oxígeno? Sumamos, simplemente lo que vamos a hacer
es sumar 35.71, lo sumamos con 2.38, ¿sí? Lo sumamos con 33.33, ¿sí? Y lo restamos 100 menos el resultado, que nos va a dar 28,58. Entonces, fíjate, el porcentaje de oxígeno será 28,58%. ¿De qué? De oxígeno. Entonces, alumnos, como ven, hemos determinado, pueden observar ustedes, hemos sacado los datos. Ahí está, 100 gramos de muestra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, hemos sacado los porcentajes, los datos. Ahora determinamos la masa de cada elemento. Asumimos 100 gramos de muestra. Sacamos el porcentaje, alumnos, de cada uno. Observa, 35,71% de 100. Obviamente el resultado va a ser 35, ¿verdad? 71 gramos. ¿Pero de qué, profesor? De carbono, ¿no es cierto? Ahora, 2,38% de 100, observen aquí, 2,38 gramos. ¿De qué? De hidrógeno. No olvidemos eso. 33,33% de 100, obviamente nos va a dar 33,33 gramos de nitrógeno. Y si calculamos 28,58% de oxígeno, la respuesta será 28,58 gramos de oxígeno. Como pueden ustedes, alumnos, observar, miren, si ustedes observan aquí, jóvenes, se dan cuenta que los porcentajes o que la masa es igual a su porcentaje. La razón es que hemos asumido 100 gramos de muestra. ¿Qué hacemos ahora? Dividimos cada masa entre su peso atómico, ¿ya? Entre el peso atómico del carbono. Por ejemplo, decimos 35, ¿verdad? 71, lo vamos a dividir entre 12, ¿no? ¿Cuánto nos da? A ver, vamos a dividir. Ahora, 2,38, vamos a ponerle ya, entre 1, que es el peso atómico del hidrógeno, ¿no? 33, observen, alumnos, 33, lo vamos a dividir entre 14, que es el peso atómico del hidrógeno. ¿Listo? Y 28,58 lo vamos a dividir entre 16. ¿Por qué 16, profesor? Porque es el peso atómico de del oxígeno. En este caso, 35,71, nosotros dividimos entre 12, será igual a 2,97. ¿Sí? 2,97. Listo. El siguiente me va a dar 2,38. ¿De acuerdo? Ahí está. 33,33 entre 14 me va a dar 2,38. Miren, ¿eh? 2,38. Ahora, si yo divido 28,58 entre 16, me va a resultar 1,78. ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Seguimos aplicando esto es nada más procedimiento, alumnos. Miren, hemos calculado aquí, ¿sí? Esta primera parte. Ahora pasamos a nuestro segundo cálculo. ¿Qué tengo que hacer? Dividir entre el menor. ¿Cómo? 2,97, ¿sí? 2,97 lo dividimos entre el menor, 1,78. ¿Cuánto nos resulta? ¿Sí? Y 2,38, como podemos observar, lo dividimos entre 1,78. Estamos haciendo con números pequeños ahí para que nos alcance. 2,38, perdón, entre 1,78. Ahí está. Cada uno lo dividimos entre menor. 1,78 entre 1,78. Listo. Dividimos el primero. ¿Cuánto nos da? A ver. 2,97 entre 1,78 nos va a dar 1,67.
1,67. Miren, jóvenes, persisten los decimales. 2.38 entre 1.78 nos va a dar 1,33. Miren, 1,33. ¿Listo? Observen, seguimos. Y aquí me va a dar 1,33 y aquí me va a dar 1,1. ¿Qué hacemos? Como persisten los decimales, tenemos que buscar una cantidad que multiplicado me dé un valor aproximado, ¿sí? De un número entero. Si nosotros vemos, analizamos cada uno, lo multiplicamos por 3. 1,67 por 3 nos va a dar 5 aproximadamente, ¿eh? Ya tengo un número entero. 1.33 por 3 me va a dar 4, ¿no es cierto? 3.99. Aquí también me va a dar 4 y si yo multiplico por 3, acá me va a dar 3. Entonces, jóvenes, de esta forma calculamos, miren, nuestra fórmula empírica. ¿Y cuál será la fórmula empírica? Miren, observa, 5 átomos gramo de carbono, 4 átomos gramo de hidrógeno, ¿sí? 4 átomos gramo de nitrógeno y 3 átomos gramo de oxígeno. Ojo, pero a mí me piden la fórmula molecular. Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a calcular K. Miren, ¿cómo calculamos K? K dice, se divide el peso molecular que me dan aquí, 168, lo vamos a dividir, alumnos, 168, lo vamos a dividir entre el peso molecular de esta fórmula empírica. Calculamos a ver su peso molecular. ¿Cuánto nos da? Miren, 12 multiplicamos, ¿no? 12 por 5, lo sumamos, más 4, más 14 por 4, más 16 por 3, 48, ¿no? Ahí está, 14 por 4, más 16 por 3, 48. ¿Cuánto nos va a dar? También nos va a dar 168. Fíjate. Entonces dividimos 168 aquí y obviamente el resultado va a ser 1. ¿Qué quiere decir, profesor? Vamos a copiarlo, ya no nos alcanza, vamos a copiar la parte superior. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuál será entonces nuestra fórmula molecular? Como el resultado nos da 1, ¿sí? Como K vale 1, entonces la fórmula molecular va a ser la misma. 5 carbonos, observen, 4 hidrógenos, ¿sí? 4 nitrógenos y 3 oxígenos. Ahí está. Esta sería, estimados estudiantes, nuestra respuesta. Analizando las alternativas, la respuesta será la alternativa A, ¿no es cierto? 5 carbonos, 4, la alternativa A. Esa será, chicos, nuestra respuesta del ejercicio. Ya, alumnos, espero entonces que hayas prestado mucha atención, ¿ya? Y sobre todo tener a la mente todos estos cálculos matemáticos, ¿ya? Muy bien, jóvenes, les agradezco bastante y nos estaremos viendo en nuestra clase. Muchas gracias.